Nuevo a todos, vamos a continuar con la ecuación de Bernoulli modificada, solo que el día de hoy vamos a checar las pérdidas de energía por fricción que se producen en una tubería cuando un fluido se encuentra en movimiento dentro de ella. Para poder calcular la cantidad de energía perdida debido a la fricción en un sistema de fluido, es necesario conocer cómo se comporta el fluido dentro de la tubería. Se considera que un flujo lento y uniforme se le llama flujo laminar, mientras que un flujo rápido y caótico se conoce como flujo turbulento. Para poder determinar esos dos aspectos del fluido, es importante conocer algo que se llama número de Reynolds. Y este se define de la siguiente manera. Se obtiene multiplicando la velocidad del fluido, el diámetro de la tubería, la densidad del fluido y se divide por la viscosidad dinámica que tiene el fluido. Esos valores se pueden encontrar en una tabla. Ahora, si el cálculo del número de Reynolds es menor a 2000, entonces pues obtendremos un flujo laminar. Si es mayor a 4000, entonces nuestro flujo será turbulento. Y si se encuentra en el rango de 2000 a 4000, se considera un flujo en transición. Es importante darse cuenta que el número de Reynolds es adimensional. Entonces de esta manera podemos cuantificar y determinar por medio de este número cuando nuestro fluido es laminar o turbulento. Ese es un aspecto muy importante a considerar. Recordemos la ecuación de Bernoulli modificada. Observemos que aquí aparece lo que consideramos como pérdidas en nuestra tubería, y si hacemos un énfasis en lo que es las pérdidas por fricción en la tubería, también se le conoce como ecuación de Darcy. Observen que depende de el coeficiente de fricción de la tubería, su longitud y el diámetro de la misma. Las unidades con las que vamos a encontrar, en este caso a las pérdidas por fricción o también para las pérdidas debido a accesorios, es el newton metro sobre newton o bien simplemente metros, y en el sistema británico es libra, pies sobre libra o simplemente pies. Para poder calcular las pérdidas por accesorios, si el fluido se encuentra en una fase laminar, podemos calcular las pérdidas mediante esta expresión que se le conoce como ecuación de Hagen-Poiseuille. Observemos que esta expresión relaciona la longitud de la tubería, la velocidad, el diámetro al cuadrado, y aquí aparece otra vez el peso específico y nuestra viscosidad dinámica. Y nuestras pérdidas por fricción, ya la checamos hace un momento, depende de la longitud, del diámetro y el coeficiente de fricción. Si comparamos esas dos expresiones, vamos a poder encontrar una relación para calcular el coeficiente de fricción de una manera simple, siempre y cuando conozcamos estos parámetros correspondientes al fluido. Y si recordamos la definición del número de Reynolds, observamos que tenemos velocidad, diámetro y densidad, que se encuentra en la parte de abajo, y aquí en el número de Reynolds está dividiendo la viscosidad, acá se encuentra en la parte de arriba. Entonces podemos observar que el coeficiente de fricción lo podemos encontrar como 64 entre el número de Reynolds, siempre y cuando nuestro fluido sea de tipo laminar. Es una relación muy sencillita para poder calcular ese coeficiente de fricción. Analicémoslo ahora en un ejemplo muy sencillo. Determine la pérdida de energía
si tenemos glicerina a 25 grados centígrados fluyendo 30 metros a través de un conducto de 150 milímetros de diámetro con una velocidad de 4 metros sobre segundo. Lo primero que tenemos que hacer es identificar la densidad de la glicerina a 25 grados centígrados, es 1258 kilogramos sobre metro cúbico, y la viscosidad es 9.6 por 10 a la menos 1 pascal por segundo. Tenemos que calcular el número de Reynolds para determinar cómo se encuentra el fluido en estas condiciones. Al sustituir los valores, la velocidad, que son 4 metros sobre segundos, el diámetro de la tubería, que son 150 milímetros, recordemos que mili aquí es 10 a la menos 3, la densidad y la viscosidad, entonces nos da un valor de 786, el número de Reynolds. Eso significa que nuestro fluido se encuentra en fase laminar. Y entonces, de acuerdo a la expresión que acabamos de encontrar para el coeficiente de fricción de la tubería con ese fluido, es simplemente dividir 64 con el número de Reynolds y nos queda un valor de 0.081, que también es adimensional. Y por último, para calcular la pérdida de energía, sustituimos en nuestra ecuación colocando los valores respectivos: coeficiente de fricción, la longitud de la tubería, su diámetro, la velocidad a la que viaja, dividida entre 2 veces el valor de la gravedad. Y entonces encontraremos un valor de 13.2 Nm sobre Newton. Esta es la cantidad de energía que se pierde en la tubería cuando la glicerina se mueve en esta tubería con esas condiciones. Es importante señalar que si cambiamos la velocidad del fluido o el diámetro de la tubería, la pérdida también va a cambiar. También es importante señalar que aquí estamos hablando de pérdida de energía. Recordemos que Newton metro me representa joules. Entonces se pierden 13.2 joules de energía por cada newton de peso de glicerina que pasa a través de esa tubería. Bien, así de sencillo se puede calcular ese coeficiente de fricción siempre y cuando el fluido sea laminar. Cuando el fluido es turbulento es cuando entra en juego lo que es el diagrama de Moody, que lo veremos más adelante. Y para finalizar, tenemos nuestra frase del día de hoy, que dice: el verdadero poder solo llega cuando más te conoces y te controlas a ti mismo. Gran frase, ¿verdad? Bien, chicos, con eso terminamos. Que la fuerza les acompañe.